Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez. Soy su profesor de competencia lectora para este introductorio del preuniversitario Conocerte. Vamos a ver un texto literario corto y vamos a explicar punto por punto algunas preguntas. Vamos a dar también algunos tips para solucionar diferentes preguntas de competencia lectora y estrategias que usted puede tener y desarrollar lógicamente para tener más propiedad a la hora de solucionar el examen de admisión. Vamos a comenzar con este texto literario, el cual ustedes pueden ver en pantalla. Es un texto corto. A continuación lo voy a leer y ustedes, si quieren, posteriormente pausan el video para leerlo de manera individual. Entonces vamos a empezar. Un viejo tigre llamó a su joven hijo a su lecho de muerte y le dijo: Nosotros poseemos las garras más fuertes y el rugido más potente, pero hay unos seres más poderosos que nosotros. Son las personas, así que ándate con ojo. El viejo tigre no tardó en morir y su hijo salió en busca de esas misteriosas personas. Preguntó a toros, erizos, hormigas, caballos, lagartos si ellos eran humanos. Todos se rieron de su ignorancia y le indicaron dónde había un humano. El joven tigre se acercó a un viejo campesino y le preguntó: ¿Eres una persona? El viejo tigre respondió que sí, y el tigre le dijo: Pues no te veo tan poderoso. Yo incluso podría matarte de un zarpazo. Me queda poco tiempo de vida y prefiero morir del zarpazo de un tigre a ser presa de una enfermedad, contestó el labrador. Se dirigieron a la choza del campesino. Es un lugar muy seguro y confortable, y será tuya cuando yo no esté, dijo el labrador. ¿Pero sabes abrir y cerrar la puerta? No, así que enséñame, repuso el tigre. El campesino entró en la choza y el tigre empujó la puerta y ésta se abrió. Después el tigre se metió en la choza, pero el astuto campesino puso un candado para dejarle encerrado. Quizá no deberíamos confiar demasiado en quien pueda atraparnos con las garras de la inteligencia. Bueno, como vemos es un cuento corto, en este caso es una fábula, ya que al final se presenta una moraleja. La moraleja es la enseñanza que desean dejar esos cuentos. En la moraleja hay algo importante, ahí puedes ubicar la síntesis del texto o la idea central que muchas veces te la pueden pedir. Vamos a mirar entonces, a, empecemos con la pregunta 1. Según el texto, la inteligencia es. Recuerda que en este momento puedes pausar el video, puedes leer nuevamente el texto y subrayar lo que consideres conveniente para que tengas un mejor dominio. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Según el texto, la inteligencia es A. Parecida a la sacarronería y diferente a la tosquedad. Como podemos ver, en esta opción de pregunta tendríamos que tener conocimiento, según el diccionario, de estas dos palabras. El día del examen de admisión no vas a tener un diccionario. Se supone que tienes un gran dominio de muchas palabras con base en las lecturas, con base en todo lo que conoces tú como estudiante, graduado, del grado 11. B. Similar a la barbarie y opuesta a la marrullería. C. Semejante a garras y disímil al intelecto. D. Sinónimo de astucia y antónimo de ignorancia. Muy bien. Si volvemos al texto, la única pista que nos dan de la palabra inteligencia es esta que subrayamos acá. La inteligencia puede ser sinónimo de astucia. El campesino fue astuto y por ello pudo encerrar al tigre. Esa es la única referencia que tenemos de la inteligencia en el texto. Por eso, la respuesta correcta en este caso sería la D, sinónimo de astucia y antónimo de ignorancia. Las demás respuestas se descartan.
La opción C se acerca, semejante a garras y disimila al intelecto, dado que la primera parte uno podría relacionar la inteligencia con el intelecto, pero no con las garras en este texto. Las demás opciones de respuesta nos dicen la B, similar a la barbarie. Sabemos que una persona bárbara es una persona déspota, una persona que pasa por encima de los demás, y acá en el texto no se da referencia a que sea similar a la barbarie. ¿Sí? El campesino fue astuto y no propiamente bárbaro. Y la A, parecido a la sacarronería y diferente a la tosquedad. Recordemos que una persona tosca es una persona brusca. ¿Sí? Una de las competencias que vamos a necesitar para solucionar una pregunta como esta es conceptualizar. Es decir, vamos a tener que leer muy cuidadosamente el texto y vamos a inferir el significado y la síntesis de los términos a partir de un texto. Aquí en este caso nos pedían, por ejemplo, definir la palabra inteligencia. ¿Qué es inteligencia en el texto? Astucia. Eso es todo. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo desarrollamos más esta competencia, conceptualizar, dar el significado de palabras y términos, también expresiones dentro de un texto. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. Aquí tenemos nuevamente el texto literario. Vamos a la pregunta número 2. Quizá no deberíamos confiar demasiado en quien pueda atraparnos con las garras de la inteligencia. Sabemos que esto lo encontramos en la parte de la moraleja, ¿sí? Que viene a ser siendo, como les decía anteriormente, la idea central. Esta moraleja de la historia equivale a decir que otra de las competencias que nos van a pedir en competencia lectora, valga la redundancia, es hacer una paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Es decir lo mismo con tus palabras. Diga lo mismo con otras palabras. Le voy a dar una recomendación y este es el primer gran tip que ustedes deben tener en cuenta. Olvídense por un momento de las opciones de respuesta. Lean la pregunta y vayan al texto. Quizá no deberíamos confiar demasiado en quien pueda atraparnos con las garras de la inteligencia. ¿Qué les dice esa frase? Dígalo usted con sus palabras, porque a partir de ahí ya tienes la mitad de la pregunta resuelta. Bien. ¿Qué se les ocurre entonces? Que no deberíamos confiar en este caso, como en el caso del labrador, no deberíamos confiar en esa persona astuta que quizá nos puede engañar, ¿no? Muy bien, ahora vemos entonces que las opciones de respuesta se hacen mucho más fáciles cuando tenemos esta actividad. Entonces vamos a ver a qué equivale la frase. No se debe confiar en las personas sagaces. Posiblemente no debemos confiar en aquellos que no han desarrollado su intelecto. Recuerda que no tiene que ver con intelecto, sino con astucia. Es no confiar en esa persona astuta y engañosa. C. La inteligencia puede potenciar la habilidad del engaño. ¿Sí? Y D. Probablemente no debemos fiarnos en los que inteligentemente pueden asirnos. La palabra asir significa agarrar o atrapar, como en el caso de la fábula. ¿Sí? En este caso, la opción correcta es la D. Probablemente no debemos fiarnos o confiarnos de los que con su inteligencia o su astucia nos pueden atrapar. El estudiante podría estar pensando, ¿por qué no es la C? La inteligencia puede potenciar la habilidad del engaño. Esto es correcto según el texto. Sin embargo, no responde a la pregunta. La pregunta es, ¿de qué otra manera podemos expresar la idea central o la moraleja, que se expresa perfectamente en la opción D? La opción C es correcta según el texto, pero no responde a la pregunta. Es verdad que la inteligencia puede ayudar a engañarnos,
¿sí? Pero no es similar a decir no deberíamos confiarnos en esa persona que nos puede atrapar con su inteligencia. Observen que esta frase y la opción D casan perfectamente. Es decir, son una paráfrasis de la otra. Muy bien, vamos con la estrategia número 3. Efectivamente, la pregunta 3. Dentro de las modalidades del texto narrativo, el texto anterior pertenece a. Muchas veces en competencia lectora te van a pedir que tengas conocimiento de tipología textual, ¿sí? Que sepas que hay textos narrativos, que hay textos argumentativos como los ensayos, que hay textos expositivos como una noticia, por ejemplo. Vamos a ver entonces. El anterior texto pertenece a leyenda, pues es una historia tradicional de un pueblo. B. Fábula, puesto que el personaje principal es un animal y tiene una moraleja al final. Sí, podríamos decir que es una fábula porque encontramos moraleja y el personaje central es el tigre personificado. Recordemos que en las fábulas hay animales personificados. C. Historieta, se presenta un diálogo o secuencia de imágenes. Sabemos que hay un diálogo, pero no pertenece a la historieta, que es una secuencia de imágenes. D. Mito, pues se narra el origen de la inteligencia. Recordemos que en el texto no se narra el origen de algo, sino que simplemente es una historia donde los animales interpretan personajes. En este caso, la respuesta correcta es B, fábula. En otra oportunidad tendremos la ocasión de ver los diferentes tipos de textos a profundidad. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Partiendo del texto se puede inferir que el viejo tigre advierte a su hijo acerca de las personas porque vamos con esta competencia muy importante que la pide mucho el examen de admisión, aproximadamente un 20, un 30% de su examen de admisión en competencia lectora tiene que ver con inferir, establecer conclusiones lógicas, ¿sí? Entonces vamos a ver. Se puede inferir que por qué el viejo tigre advierte a su hijo sobre las personas. Y aquí les voy a dar otro tip. Traten de expresar la pregunta con sus propias palabras. De esta manera les será más fácil contestar la pregunta. A diferencia de los animales, el hombre posee la razón e inteligencia. Hay que mirar si por eso lo advirtió. B, porque lo pueden cazar. C, porque puede enseñarle cosas indebidas. D, porque no congenian con los animales. Ahora vamos al texto. Recordemos la historia. El viejo tigre, ¿por qué previno a su hijo? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Porque te pueden cazar. Sí, porque te pueden cazar según la historia. No necesariamente porque el hombre poseía razón e inteligencia. Observe que la pregunta para que el estudiante caiga es la A. En muchas de las preguntas de competencia lectora te vas a encontrar con una pregunta, un distractor muy fuerte, que es el que casi siempre hace fallar a los estudiantes y es porque no responde realmente a la pregunta. Aquí nos cuestionan sobre por qué el viejo tigre advierte a su hijo y debemos tener muy en cuenta la historia. Yo le advierto a mi hijo que no corra peligros y que no se vaya a buscar problemas, ¿no? Entonces, sin salirme de la historia, puedo decir que el viejo tigre advirtió a su hijo porque podría sufrir algún daño. Por eso la respuesta correcta es la B. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 5. Uno de los siguientes refranes está estrechamente relacionado con la moraleja del texto anterior. Recordemos la moraleja, acá está subrayada. Nos van a preguntar muchas veces también hacer este tipo de paráfrasis, es decir, dígalo con otras palabras.
¿Qué refrán está estrechamente relacionado con esa moraleja? A buen entendedor, pocas palabras. B. La primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella misma. C. La ignorancia es atrevida. Y D. Quien no tiene toda la inteligencia de su edad tiene toda su desgracia. Muy bien. Como siempre vemos buenos distractores. Entonces vamos a recurrir a la estrategia que les dije anteriormente. Lea la pregunta, olvídate por un momento de las opciones de respuesta y ven acá al texto. Quizá no deberíamos confiar demasiado en quien pueda atraparnos con las garras de la inteligencia, significa sea precavido, no confíe en los que con astucia lo pueden atrapar o lo pueden engañar, ¿cierto? ¿Qué refrán se relaciona más con él? En este caso vemos entonces que la opción más correcta sería la B. Si tú eres inteligente, desconfía de esa misma inteligencia, desconfía de ti mismo, de lo que tanto sabes, y no seas como el tigre que fue exageradamente confiado. Desconfía que tú no te las sabes todas, ¿no? Muy bien. Pregunta número 6. Una relación que podría tener el tigre con la inteligencia es... Ahora vamos a pensar tigre e inteligencia. El tigre fue inteligente, el tigre fue astuto. Vemos que el astuto fue el campesino. El tigre más bien fue confiado, ¿verdad? Sí, el tigre se confió de lo que sabía. Entonces, una relación que podría tener el tigre con la inteligencia sería: la inteligencia es inherente al tigre, por ello puede cazar. B. La inteligencia es herramienta fundamental en el desarrollo de una acción. C. La inteligencia, al igual que las garras del tigre, atrapan. D. El tigre puede razonar. Acá nos están pidiendo entonces una competencia que se llama analógica. El estudiante debe establecer analogías entre el texto, entre la historia y una palabra o una situación cotidiana. Aquí nos están pidiendo entonces qué relación tiene la inteligencia en general con el tigre. ¿Sí? Ahora, la inteligencia, al igual que las garras del tigre, atrapan, sería la respuesta correcta. ¿Por qué? La palabra inteligencia se relacionó directamente con la palabra astucia, que la poseía el campesino. Bien. Ahora, la analogía casa perfectamente cuando tú vas a decir: al igual que el campesino utilizó su inteligencia para atrapar, el tigre se sentía confiado de que con sus garras podría atrapar cualquier tipo de presa, incluso al cazador. Por eso la respuesta correcta, la analogía correcta se da entre la inteligencia comparada con las garras del tigre que pueden atrapar. Tanto el labrador como el tigre tienen su táctica para atrapar, en este caso para el tigre las garras, para el campesino su inteligencia. El tigre resultó cazado, como se dice en otro popular refrán, el cazador cazado. Muy bien. Vamos con la pregunta número 7. Zarpazo en el texto significa. Vamos al texto. Recuerda que primero es tener claridad en la pregunta antes de ver las opciones de respuesta. Cuando el tigre se encontró con el labrador, le dice: pues no te veo tan poderoso, yo incluso podría matarte de un zarpazo, de un... Intentas cambiar acá la palabra por otra y esa es la táctica correcta. Yo mismo podría matarte de un golpe. Entonces esta sería la respuesta correcta. Mira que muchas preguntas del examen de admisión se pueden solucionar mucho más fácil cuando vas directamente al texto. Para tener claridad, luego miras las opciones de respuesta.
Te van a pedir entonces también en un 20 o 30% establecer el significado de términos en un texto. Entonces, muy importante la lectura, muy importante que todos los días lean un poco, lean el periódico, noticias por internet, lean libros, artículos de revista, porque eso les va a llenar de vocabulario, les va a llenar de léxico. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 8. El razonamiento del labrador se puede considerar como. Esta es una inferencia que debemos hacer. A partir del texto, ¿cómo podemos considerar al labrador? Pero a partir de su razonamiento, ojo, no a partir de lo que hace, sino de lo que piensa y de lo que dice. El labrador dice entonces, al encontrarse con el tigre, me queda poco tiempo de vida y prefiero morir del zarpazo de un tigre a ser presa de una enfermedad. ¿Por qué lo dice? ¿Cuáles eran las intenciones del labrador al decirle esto al tigre? Sabemos que aquí el labrador no es moralista, no es desinteresado. Vamos a descartar estas dos opciones de respuesta. Aquí el labrador está tramando la trampa. Está siendo también precavido para que no lo atrape el tigre. Le está brindando la confianza necesaria para que el tigre vea que él es una persona frágil, es una persona confiable y que puede establecer conversación y amistad con él. En ese caso es taimado, que significa precavido, que significa cuidadoso. ¿Por qué no la respuesta D? La respuesta D, ¿qué es vil? Vil es una persona que no tiene compasión. Y en este caso no vemos en el labrador una persona sin compasión, sino una persona astuta y una persona que se anda con cuidado ante el peligro que le representa en este caso el tigre. Por eso se descarta la opción D. Muchos estudiantes suelen contestar esta opción D muy rápidamente, pero hay que pensar muy bien en qué sucede en toda la escena del texto. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. El razonamiento del tigre se puede considerar. Ahora, el tigre, ¿cómo piensa? Cuando se encuentra lógicamente con el campesino. El viejo tigre dijo, pues no te veo tan poderoso. Sí, no te veo tan poderoso. Acá nos damos cuenta entonces que no es leal. La palabra leal no se relaciona con esto, sino que más bien aquí él es ingenuo, atrevido. Él se aventura a retarlo, a decirle al labrador, no te veo tan poderoso, confiado. La palabra que más se adecua entonces es ingenuo. ¿Sí? Recuerda que muchos estudiantes contestan esta pregunta la palabra terco. ¿Sí? Pero esta no sería. La actitud quizá es un poco terca al principio. La actitud, pero te están preguntando por el razonamiento. Por el razonamiento, es decir, lo que él piensa, lo que decide en la parte central del texto. Él básicamente es ingenuo. Muy bien, vamos a la siguiente y última pregunta del texto. Que el viejo tigre haya prevenido a su hijo sobre la existencia del hombre como superior sugiere que. Aquí entonces vamos a la competencia de las inferencias. El estudiante se le pide que saquen conclusiones lógicas a partir del texto. Bien, ahora, nuevamente, olvidémonos de las opciones de respuestas por un momento. Vamos a preguntarnos por qué el viejo tigre previno al hijo. ¿Sí? Porque no quería que lo cazaran. Porque el viejo tigre tenía más conocimiento, ¿cierto? Y quería prevenir al hijo que andaba con poco conocimiento, que era un aventurero nada más. Muy bien,
Entonces esto sugiere, es un conocimiento que se ha heredado siempre de tigres viejos a jóvenes. En la experiencia del viejo tigre hay conocimiento. Bien, en los tigres hay tradición oral, no necesariamente. En el campesino ya había encerrado al viejo tigre cuando ambos eran jóvenes. Esto no se puede concluir a partir de la historia. Mucho cuidado, que esta conclusión no se puede establecer. Simplemente podemos decir que el viejo tigre tenía sabiduría, tenía conocimiento, sabía que los hombres podían emplear su conocimiento para hacerles daño a los animales y entonces por eso lo previno. Así que la opción correcta es la B. En la experiencia del tigre hay, en la experiencia del viejo tigre hay conocimiento. Muy bien, con estas estrategias terminamos la clase introductoria del día de hoy. Recordemos que nos van a preguntar entonces en competencia lectora por tipología textual. Nos van a pedir el significado de palabras dentro del texto, como en la pregunta número 1. Como en la pregunta número 2 nos van a pedir que hagamos paráfrasis, que digamos una frase con nuestras propias palabras. Esta es una competencia que se debe ir desarrollando. También nos van a pedir el conocimiento de diferentes tipos de texto, conocimiento profundo que vamos a desarrollar más adelante, qué características tienen los textos, qué intención tiene también cada texto. Nos van a pedir en el examen de admisión que hagamos inferencias. Recuerde que son conclusiones lógicas, como en esta pregunta que observamos acá. Conclusiones lógicas a partir del texto. Nos van a pedir también un conocimiento de refranes, ¿sí? Y que relacionemos un refrán con el texto. Muchísimas veces es una pregunta muy frecuente en el examen de admisión. Entonces no basta un buen conocimiento de estos refranes. Nos van a pedir hacer relaciones analógicas, hacer comparaciones, ¿sí? Establecer relaciones correctas entre el texto y una frase, una palabra, una situación cotidiana. Analogías son relaciones. Nos van a pedir el significado de una palabra dentro del texto, como lo vimos anteriormente. Nos van a pedir conceptualizar, es decir, qué significa esto. Algo muy importante cuando estés leyendo un texto literario, ten muy en cuenta cómo puedes definir a los personajes, ¿cierto? En este caso definimos, recuerda que el viejo tigre, perdón, el tigre joven, arriesgado, astuto, astuto no, ingenuo. El campesino, astuto. Entonces tenemos la caracterización de los dos personajes, cómo eran los dos personajes o cómo se pueden definir estos dos en una sola palabra. Eso es muy importante a la hora de solucionar diferentes preguntas. Muy bien, vamos. También nos están preguntando sobre, bueno, este es similar a la pregunta anterior, conceptualizar, cómo se puede considerar tal acción, tal conducta, ¿sí? De uno de los personajes. Y nos van a preguntar por último esas conclusiones, las inferencias. Las conclusiones son lógicas. Recordemos que una parte muy importante es la lógica, que nos lo fortalece también el razonamiento lógico, ¿cierto? Esta es la parte donde la competencia lectora se funde con el razonamiento lógico para crear un pensamiento ordenado y correcto. Entonces, no nos olvidemos de la lógica. Muy bien, con esto terminamos. Un feliz día. Los invito a seguir o a inscribirse en el preuniversitario Conocerte para brindarte las mejores herramientas para que tengas una excelente preparación para tu examen de admisión. Un feliz día.